Busquen por favor en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Esos son los versos que vamos a alcanzar a considerar en esta mañana solamente. Eclesiastés capítulo 10, verso 1 al verso 4. Recuerde que estamos en la sección del libro donde Salomón ha llegado al punto de las conclusiones. Ya él ha hecho una observación grande, detallada, ¿no es cierto?, de la vida y particularmente de la vida lejos de Dios. Acuérdese que el tema central del libro de Eclesiastés es la búsqueda de lo supremo. Salomón se ha dedicado a buscar lo supremo, pero lo ha hecho de mala manera, no lo ha hecho de la manera correcta. Lo ha hecho lejos de Dios. Sus mujeres, casi 1000 mujeres que tuvo en su vida, inclinaron su corazón tras los dioses de cada una de ellas. Y lógicamente eso hizo que él, que comenzó bien, terminara de no buena manera. Hermano, déjeme decirle una cosa: las cosas que empiezan mal terminan irremediablemente mal. Las cosas que empiezan bien tienen una alta probabilidad de terminar bien, pero no significa que siempre van a terminar bien. La vida de Salomón empezó bien, el reinado de Salomón empezó bien, pero no terminó necesariamente todo lo bien, porque él en algún punto de su vida se apartó de Dios, se alejó de Dios. Sus mujeres inclinaron su corazón lejos de Dios. Y lógicamente ese proceso, esa etapa de su vida no fue el correcto. No fue el correcto. Salomón ha descrito esa etapa, esa vida. Eclesiastés de alguna manera es el reflejo de eso. Es el resumen de esa vida, donde Salomón ha buscado la excelencia, lo supremo, lamentablemente lejos de Dios. Lejos de Dios. Vamos a ver ahora. Estoy spoileando un poco el final del libro, ¿no? Pero usted va a dar cuenta que al final del libro él termina, ¿sí?, dando un consejo, un buen consejo. Pero lo dejo ahí. No voy a decir cuál es el consejo para no matar toda la historia, ¿no? Toda la noticia, toda la historia. Pero él está en este punto donde ya está haciendo resúmenes. Y el resumen que va a hacer ahora en el capítulo 10, verso 1, tiene que ver con algo que ya vimos antes, en el capítulo 7. No sé si usted recuerda, pero en el capítulo 7, el capítulo comienza diciendo esto: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y no sé si usted recuerda, pero dijimos lo siguiente: mejor es la buena fama que el buen perfume. Esa es la idea del buen ungüento. ¿Por qué? Porque la buena fama perdura en el tiempo, mientras que el buen perfume, dependiendo de la aplicación, dependiendo del pH de la persona, ¿no es cierto?, es cuánto tiempo va a durar ese aroma, esa fragancia grata va a durar en una persona. Déjeme decirle una cosa: los perfumes de hoy no se comparan en nada con los perfumes de hace algunos años atrás, ¿no? Los de hoy duran un par de horas, los de hace algunos años atrás podían durar un par de días. Usted podía ser reconocido, aunque la gente no lo viera, podía saber, viene tal persona. ¿Por qué? Por el perfume que esa persona usaba. ¿No es cierto? ¿Sí? Viene Leo. Usa flora salvaje. ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Macho cabrío. ¿Ah? Ese era, no quería. Ya, vamos mejor. No me hagan tontear. Capítulo 10 de Eclesiastés. Capítulo 10. Verso 1 al verso 4. Dice lo siguiente: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Verso 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sabe, hermano? Me gusta particularmente el texto, el verso 1 del capítulo 10. Es un verso que lo aprendí siendo muy joven, cuando adolecía de muchas cosas, siendo un adolescente. Esa es la definición de adolescente, ¿sabía usted?
alguien que adolece de cosas. Y yo en mi juventud adolecí de muchas cosas. Y aprendí este texto, y este texto me gustó, me quedó grabado. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Recuerdo que yo lo aprendí como sabio y entendido, de sabio y honorable. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Sabe? Hace algunos años atrás, no sé si les conté esta historia alguna vez, si se las conté, se las repito, se la recuerda, ¿no? Iba al colegio a dejar a David, temprano a la mañana, en aquellos años donde todavía se imprimían los diarios. Hoy día ya no se imprimen, ¿no? Es todo digital, es todo digital. En esos años se imprimían los diarios. Y recuerdo que paramos en una esquina y pasó un hombre, un suplementero, un diariero, ofreciendo sus diarios. Y en uno de los diarios decía lo siguiente en el titular. Decía, dado de baja en la Araucanía, rescató a los 33. Dado de baja en la Araucanía, rescató a los 33. Y hacía alusión, bajo el titular del diario, venía una fotografía que correspondía justamente al rescate de los 33 mineros en Atacama. Yo no sé si usted recuerda cuándo eso fue, cuándo eso sucedió. ¿Recuerda? ¿Recuerda el año? ¿No? En un periodo presidencial, sí. 2010. En el 2010 pasaron tres cosas importantes en Chile. El terremoto del 27 de febrero, el rescate de los mineros en Atacama y en diciembre el incendio en la cárcel de San Miguel. Fueron las tres cosas que marcaron el 2010. Y esto coincidió además con el periodo... esto coincidió además con el primer año de presidencia de Sebastián Piñera en su primer gobierno. Coincidió con eso. Ahora, esto que yo les estoy compartiendo a ustedes, que les estoy contando esta historia, este titular de diario, dado de baja en la Araucanía, rescató a los 33, sucedió años después, 5 años después del 2010. Sucedió en el primer año del segundo periodo de la presidencia de Sebastián Piñera. ¿Y a qué hacía alusión? No sé si usted recuerda, pero ese año se dio un ataque en la Araucanía donde mataron a un comunero mapuche llamado Camilo Catrillanca. Yo no pretendo hacer política, hermano, por favor, no me malinterprete, no estoy haciendo política con esto, yo estoy constatando ciertos hechos para poder ilustrar la verdad que voy a enseñar. Con el tiempo se descubrió que todo el tema que tuvo que ver con Camilo Catrillanca fue un montaje. Él fue asesinado. No hubo enfrentamiento, no hubo ningún tipo de conflicto armado entre los comuneros y los carabineros. Fue un asesinato. De hecho, a Camilo Catrillanca lo mataron en una... No sé si era un tractor o una retroexcavadora. En un tractor. Y lo mataron por la espalda. Y todo esto se descubrió por las cámaras que llevaban los policías, por la contradicción en las declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, insisto, no estoy haciendo política, estoy tratando de establecer hechos. Ahora, una de las personas, uno de los uniformados que participó en esa situación, o que fue parte de esa situación, había sido justamente un efectivo del GOPE que 4 años antes había bajado a la mina para poder colocar todos los dispositivos, porque él era paramédico, para poder colocar los dispositivos en los mineros cada vez que tenían que subirlo. ¿Se acuerda que cuando lo subían, que eso duró como 2 días, cuando lo subían ellos subían con unos sensores en su cuerpo para poder medir cómo iban subiendo, qué es lo que estaba pasando con ellos? ¿Se acuerda? Bueno, uno de los efectivos que bajó, porque bajaron efectivos de la Armada y bajaron efectivos del GOPE, era justamente uno de estos hombres que participó en este operativo que resultó en la muerte de Camilo Catrillanca. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y creo que esa historia ilustra muy bien lo que dice el verso 1 del capítulo 10.
Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor. El perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. 4 años antes, este efectivo del Gope era considerado un héroe, porque había participado en el rescate de 33 personas que habían estado por meses encerrados bajo tierra. Porque había sido capaz de bajar en una cápsula sin tener la seguridad o la certeza de si lo iban a poder sacar de vuelta o no. Recuerde que cuando ellos bajaron no sabían si esto iba a subir o no, de vuelta. Y aún así, a costa o a riesgo de su propia vida, él bajó. Y en el año 2010, al finalizar el año del 2010 más o menos, este hombre era considerado un héroe. Pero 4 años después, estaba siendo acusado por haber participado en la muerte anormal y irregular de comunero mapuche llamado Camilo Catrillanca. En un sentido, ¿qué es lo que estaba pasando con él, no? Una pequeña locura. Había echado por tierra todo el respeto que este hombre sabía por 4 años. El texto, en un sentido, da cuenta de una realidad. En tiempos bíblicos, la elaboración de perfume era un proceso largo, era un proceso muy, pero muy cuidadoso, muy, pero muy delicado. Se tomaban ciertas especies que podían generar esencia, que iban a generar el perfume, el aroma del perfume que se quería elaborar, ¿no? Pero había que ser cuidadoso, porque cualquier materia orgánica que pudiese caer en ese líquido, si no era tratado bien, si no era cuidado bien, echaba a perder, terminaba en la putrefacción de ese aroma, de esa esencia, que había tardado por meses, por semanas, por meses, sino por años, por ser elaborado. Hermano, déjeme decirle una cosa. Cuando Salomón dice en el capítulo 7, verso 1, y lo vimos antes, ¿no? Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Está diciendo eso. Cuide su fama. Cuide su testimonio. Eso, nosotros generalmente usamos esta expresión, ¿no? Cuide su testimonio. Guárdelo, protéjalo. Hace unos años atrás, unas semanas atrás, estaba hablando con una persona. Y esta persona me mencionaba y me decía, no, ¿sabes qué? Para nosotros, la hermana, era la ídola. Era inalcanzable para nosotros. Ella era alumna del Instituto Bíblico. Y para el grupo de señoritas que no habían ido todavía a estudiar el Instituto Bíblico, que solamente servían en el Instituto de Liderazgo que tenía en ese tiempo la institución, que era Palabra de Vida, ¿no es cierto? Y que llegaban a campamento, esta hermana era como inalcanzable. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a ser como ella? Pensaban estas hermanas, ¿no? Pero con los años, una pequeña locura. Esta mujer, de esta alumna, había hecho que su testimonio quedase ahí, ¿no? Me gusta algo que a veces dice el apóstol Pablo, te dice, cáchate, el hermano Pablo. El hermano Pablo dice que, y me gusta lo que dice él, porque él a veces nos dice lo siguiente, ¿no? Si el problema de que alguien se caiga del pedestal, no es que él se puso en el pedestal, es que nosotros muchas veces lo ponemos a él ahí. Nadie se quiere poner en un pedestal, pero a veces nosotros lo tomamos y lo colocamos en un pedestal. Cuando se cae no es problema de él, el problema es nuestro. Porque él lucha, batalla con las mismas cosas que todos y cada uno de nosotros luchamos y batallamos, ¿no? Mire, déjeme decirle esto, ¿no? Hay pequeñas locuras con las cuales todos nosotros batallamos día a día. Yo no sé cuál será su pequeña locura. Yo conozco mi pequeña locura. Algunos de ustedes se rieron cuando hace algunas semanas atrás, Carlita, yo les compartí que Carlita me mencionó que habían hablado muy bien de mí las hermanas del curso de mujeres. Yo le dije a ella, por favor no me cuente, porque yo lucho con mi vanidad. Algunos de ustedes se rieron. Es mi locura. El reconocimiento. Eso de ese afán de escuchar cosas bonitas al oído, ¿no? Qué buen pastor que bien que predica, qué bien que hace esto. Creo que una vez les conté, en una graduación, un muchacho lo hicieron pasar al frente, vino, compartió, le dio gracias a todo el mundo, y yo pensaba, ¿no? Y él volvió al Señor y decía, pensaba yo, ¿no? Mientras él compartía.
Él volvió al Señor en nuestra iglesia. Cada año que terminaba el año en la facultad, yo tenía que aguantarme sus quejas y sus reclamos, porque él me decía, por su culpa estoy aquí y no quiero estar aquí. Cada año me decía lo mismo, primero, segundo, tercer año, cuarto no, porque cuarto ya se iba, ¿no? Y todos los años me decía lo mismo, primero, segundo y tercero, y yo luchaba en mi corazón, luchaba en mi corazón. Y cuando terminó yo decía, ¿en qué momento? Corazón, ¿no? Mientras él hablaba, yo decía, ¿en qué momento va a darme las gracias? ¿En qué momento va a darme las gracias? Terminó su testimonio, se bajó del púlpito, no me dio las gracias. Y mi señora, que me conoce bien, cuando nos pidieron que nos pusiéramos de pie para cantar un himno, yo me paré triste. Y ella me conoce bien, me dice, me tomó la mano y me dice, ¿estás bien? Sí, sí. No, estoy bien, sí, ya te dije que estoy bien. Pues así contestamos los hombres, ¿no? Sí, ya te dije, no preguntes más, ya te dije. Estaba mal, pues. Porque no me habían dado las gracias. Pasó todo ese momento, ¿no? Terminaron la graduación, fuimos a un cóctel. Estaba terminando el cóctel, a mí ya se me había pasado, ¿no? Y comiendo alguna cosita rica, a mí se me pasa la pena. Se me había pasado la pena. Está terminando todo y nos estamos por ir y se acerca este muchacho, ¿no? Se despide de mí y me dice, pastor, quiero pedirle perdón. Que yo le di las gracias a todo el mundo, menos. El primero que debía haberle dado las gracias era... Y le dije, ¿sabes qué? Tú no sabes, pero... ¿Por qué poder pasar? Es lo mejor que poder pasar, dar las gracias. Yo pensaba, ¿cuándo me dan las gracias? ¿Cuándo me dan las gracias? ¿Sabes cuándo me las dan? Nadie me escuchó. El Señor sabe que esa es mi locura. Si Él me daba las gracias en público, mi locura se acrecentaba, ¿no? Pero el Señor tenía que humillar mi locura. Tenían que darme las gracias cuando nadie más supiera. Por eso que yo le dije a la Carlita hace una semana atrás, mejor no me cuente, no me diga, porque yo conozco mi corazón. Él lo conoce. ¿Sabe cuál es su? Él la conoce bien. Usted necesita mantener a raya su locura. ¿Sabe por qué? Si no, va a echar a perder. Usted va a echar a perder aquello que la gente cree. Yo no sé cómo dice en su Biblia el título de este texto. Generalmente en las Reinas Valera dice la excelencia de la sabiduría, ¿no? En mi Biblia, que también es una Reina Valera, pero que tiene otras anotaciones, comienza diciendo los peligros de la insensatez. Así es como dice. Y es interesante porque en los primeros 4 versículos, Salomón hace un contraste entre la insensatez y la sabiduría. Y fíjese cómo dice en el verso 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Ahora, déjeme decirle una cosa, ¿dónde está su corazón? Físicamente. ¿En qué lado de su cuerpo? ¿Dónde está? El izquierdo. ¿Todos están en el izquierdo? ¿O hay alguien raro que lo tiene al derecho? Están todos acá, ¿no? Cuando nosotros decimos póngase la mano en el corazón, usted hace esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando los niños, yo me acuerdo cuando éramos niños y cantábamos el himno patrio el día lunes, nos hacían poner la mano en el corazón, aquí. ¿Me gusta cómo lo hacen los mexicanos? Así. ¿Sí? Acá, ¿no es cierto? Está al lado izquierdo. Entonces, ¿por qué Salomón dice que el corazón del sabio está en su mano derecha? ¿Será que el hombre evolucionó con los años y el corazón se movió de posición? Claro. Aquí tiene su origen Darwin, ¿no? ¿Será por eso? Yo creo que no. Yo creo que lo que está haciendo Salomón es constatar una realidad. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuál es su lado más hábil? En la generalidad, por favor, no va a faltar el zurdo. Aquí no va a faltar el zurdo, no en términos políticos, sino que en términos prácticos. No va a faltar el zurdo que me va a decir, no, es que mi lado más hábil es el izquierdo. La generalidad de la gente es que el lado más hábil de nosotros es el lado derecho. ¿Sí? Es el más insensible, pero es el más hábil. ¿No es cierto? Es el lado más hábil. Escribimos con la mano derecha.
Los que juegan a la pelota comúnmente, ¿con qué patean la pelota? Con la derecha. Ahora, seamos sinceros. Los mejores jugadores, los que se destacan, generalmente son zurdos. Son zurdos, hablando de fútbol. ¿Eh? Tú eres derecho, ¿no? ¿Sí? Dos zurdos, que son extraños. Y sabe usted que, por ejemplo, en el boxeo, cuando se enfrenta un derecho con un zurdo, generalmente el que tiene ventaja es el zurdo. Porque todos se entrenan con un derecho. Entonces no esperan los golpes desde la izquierda. En el boxeo, hablando. Salomón acá está constatando esta realidad. Él está diciendo esto, ¿no? Simplemente que el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Por qué? Porque la necedad no es que esté ligada al lado izquierdo, sino que somos menos hábiles con nuestro lado izquierdo. Menos hábiles. ¿Sí? Cuando usted corta, por ejemplo, comida, yo no pierdo la ilusión del sábado, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que estamos cortando un trocito de carne, supongamos, ¿no? Pinchamos con la izquierda, pero cortamos con la derecha, porque ahí es donde tenemos la mayor fuerza, la mayor habilidad. No pierdo esperanza, ¿no es cierto? Constato esa realidad. La habilidad la tenemos en este lado. Salomón dice, y está contrastando la habilidad, lo hábil, la sabiduría, con la necedad. Luego va a decir en el verso 3 una cosa interesante, y aun mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. ¿Sí? Mire, hay cosas que son inescondibles. No existe esa palabra, la acabo de inventar, creo. Pero cosas que no se pueden ocultar. Y el que es necio no lo puede ocultar. Y el que es sabio no puede. Hay un dicho que tienen los gringos. Que es divertido y dice lo siguiente, ¿no? Deja que los demás piensen o necio. Antes de abrir la boca, confirmarlo. Mire, si mientras usted esté calladito, siempre va a existir la duda. Pero hay gente que abre la boca y confirma. Despeja la duda. Salomón está diciendo eso. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Hermano, déjeme decirle una cosa. En la Biblia se da una situación interesante respecto de la vida. Generalmente la vida se compara con un andar, con un caminar, un peregrinar. No sé si se acuerda, pero cuando Jacob viene a Egipto, después que José se revela a sus hermanos y manda a buscar a su padre y lo trae a Egipto, y se encuentra Jacob, el padre de José, con Faraón. Faraón le pregunta, ¿cuántos años tiene? Yo sé que es una pregunta difícil de responder para algunas personas, ¿no? Yo conozco personas que no revelan su edad por ningún motivo. Bueno, el faraón le pregunta a Jacob, ¿cuántos años tiene? Génesis 47:9. Y Jacob le responde lo siguiente. Entonces Jacob le respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son. Interesante esa expresión, ¿no? Me gusta esa expresión. Los años de mi peregrinación. Jacob entiende que está de paso en esta tierra. Y va a decir lo siguiente. Son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Años. Pocos. Y no han alcanzado los años de mis padres o que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. ¿Se da cuenta cómo de alguna manera la vida siempre tiene que ver con esto, no con un transitar, con un andar? Y en ese sentido, Salomón dice respecto del ser humano en el verso 3, y aun mientras va el necio por el camino, en el peregrinar, mientras nosotros vamos caminando por el camino de nuestra vida, si usted es necio, lo va a declarar, y si usted es sabio, también lo va a declarar. Aquí no basta con lo que uno dice.
Lo que uno dice se confirma con lo que uno hace. Yo varias veces a ustedes le he dicho y le he compartido esta expresión, ¿no? Habla lindo, actúa feo. Habla lindo, actúa feo. A veces nosotros nos mandamos cada discurso, escribimos tan lindo, ¿no? Y mientras escribimos, como dice el dicho, borramos con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no? A veces nos mandamos cada declaración en la vida. Cada declaración. Somos tan piadosos al declarar y tan impíos al actuar. Eso es feo, eso es terrible. Pero es una realidad, porque eso no se puede esconder. No se puede esconder. Y Salomón de alguna manera es eso lo que está reflejando en el verso 3. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Cómo concluye ese texto, ¿no? Y va diciendo a todos, ¿qué cosa? Le va diciendo a todo el mundo, soy necio. Hablo bonito, pero soy necio. Hablo bonito. Salomón sabe bien, entiende bien, que en la boca del necio, o la boca del necio es lo que lo va a descubrir. Fíjese que él en Proverbios va a hablar mucho de esto. Cómo la palabra, las palabras del necio lo van a ir delatando. Lo van a ir delatando. Sigamos hasta el verso 4 para mostrarle algunos textos después. Verso 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sabes lo que está diciendo ahí, no? No pierdas tu salud. No importa que te acuse, no importa que te enfrentes a situaciones delicadas, situaciones complejas, no importa. No pierdas tu salud. Guarda tu compostura, guarda tus palabras. No hay nada peor que enfrentar fuego con fuego. O enfrentar fuego con el elemento equivocado, ¿no? No sé si vieron las noticias el viernes, hubo una explosión de transformadores en Providencia. Explotaban unos transformadores y se levantaban una tremenda llama de fuego, 5 metros de altura más o menos. Tuvieron que evacuar un edificio completo producto de este incendio de transformadores en la vía pública. Pero ¿qué fue la gran noticia que le llamó la atención a la gente? Que los bomberos cuando llegaron a apagar el incendio no con agua. Entonces, en vez de tirarle agua, sacaron una máquina, tenían con un gran pozo así, un gran pitón, y empezaron a vertir espuma, y la espuma apagó. ¿Por qué? Y explicaron, ¿no? Bueno, porque eran transformadores eléctricos, primera cosa. Segunda cosa, porque decían que el sistema de enfriamiento de esos transformadores están tocando la campana. Porque me perdí. El sistema de enfriamiento era por aceite. Entonces, si eso, de hecho el aceite había llegado a un punto en que se había quemado, por eso las grandes llamas de fuego. Entonces, si le tiraban agua iba a ser peor. Sin embargo, si tiraban espuma, eso se ahogó y se apagó rápido, ¿no? A veces nosotros pretendemos apagar un incendio. Se equivocado. El necio hace eso. ¿Qué es lo que dice Salomón en los Proverbios? La blanda respuesta placa la ira. Placa la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué es lo que dice Salomón en el verso 4? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. No pierdas tu calma. No pierdas tu tranquilidad. Quédate ahí, tranquilo. Ser sincero con ustedes, yo les compartía el jueves, yo he luchado esta semana, vengo luchando. Yo quiero confesar mi pecado. No siempre he guardado silencio. He llegado a un punto que no he podido guardar. A costa mía, ¿no? A costa mía. Lo reconozco y yo sé. Pero no, creo que no es casual llegar a este punto del estudio del libro de Eclesiastés
en este punto de mi vida personal. Porque quizás yo necesito recordar, ¿no? Esta semana, yo tengo que recordar que la blanda respuesta saca la ira. Que no debo perder mi lugar. Que si el príncipe, o mi jefe en este caso, se exaltare contra mí, no debo perder mi lugar, no debo dejar mi calma, no debo perder mi calma. Yo no soy muy calmado así. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Salomón dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los... Si la boca de los sabios esparce sabiduría, el corazón de los necios, ¿qué esparce? El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Necedades. Hermano, déjeme decirle una cosa, nosotros necesitamos cuidar nuestro testimonio. Necesitamos guardar nuestro testimonio. Ojalá que todo y cada uno de nosotros pueda ser considerado por otras personas sabias. Pero nuestro testimonio está expuesto. Nuestro testimonio está en peligro. Está en peligro no por grandes fallos, no por pequeñas locuras. Usted conoce sus pequeñas locuras. ¿Cuál es su pequeña locura? ¿Es su boca? ¿Son sus ojos? ¿Son sus oídos? ¿Cuál es su pequeña locura? Ahora esa pequeña locura usted lo puede atacar en cualquier parte, ¿no? Lo puede atacar aquí en la iglesia, lo puede atacar en el trabajo, lo puede atacar en su casa, en su estudio. ¿Dónde? ¿Sabe dónde se expone? A cuidarse. Porque las moscas muertas hacen heder y dar mal olor, el perfume. Hace una pequeña locura que es reconocido, igual que es estimado, sabio, honorable. ¿Cuál es su pequeña locura con la cual usted? Hermano, todos tenemos una pequeña locura. Todos. Algunos, por ejemplo, que dicen que cuando el gato sale, ahora, déjeme decir esto, ¿no? Una pequeña locura no es lo mismo que una bendita locura. El Nuevo Testamento no habla de benditas locuras. El Evangelio es una bendita. Pero esto que destruye nuestro testimonio es una pequeña locura. Y es interesante porque usted va a ver que en la Biblia grandes hombres de Dios tuvieron caídas por pequeñas locuras. Noé, perfecto en sus generaciones. No hubo otro como él. Pero después que lo sacan del arca, ¿qué pasa? Planta una viña, cosecha la viña, se hace un juguito. ¿Ah? ¿Cómo? Un tercer tiempo, ¿no es cierto? Ahora entiendo por qué no quieren adornar el sábado. Se hace un juguito, se toma el juguito, borracha. Ahora, no es nada que uno peque, ¿no? O sea, ya es mucho que uno peque. Pero el pecado de él llevó al pecado de uno de sus hijos. Porque él se emborrachó y expuso a un pecado a uno de sus hijos que lo vio desnudo. El rey David, en los días que todos los reyes salían a la guerra, él se quedó descansando en el palacio, salió a pasear una tarde y una mujer hermosa mientras se bañaba desnuda. Y no cuidó ni respetó que esa mujer hermosa que se bañaba desnuda era un fiel siervo de él, un fiel soldado. Tomó a la mujer, embarazó, para ocultar el embarazo. Y de nuevo, ¿no? Pecado va más personal. Pequeñas locuras muchas veces tienen grandes consecuencias públicas. Pequeñas locuras privadas muchas veces tienen grandes consecuencias. Hermano, cuide, guarde su testimonio.
Hoy por hoy con las redes sociales estamos tremendamente expuestos a perder. Alguien no, siempre alguien nos. Las redes sociales dan cosas que jamás contaría verbalmente, las termina contando realmente. Mire, yo sé de algunos que toman y toman harto y toman del bueno. Sé de otros que bailan y se lo bailan todo. Pero no es lo único. Ni las redes sociales. Gente que anda en lugares que no. O que de pronto no tienen nada de malo que anden, ¿no? Pero que pareciera que fuera malo porque a mí me lo ocultan, a mí no me lo cuentan. Pero sus redes sociales sí me lo. Hermano, cuidado. Cuide su testimonio. Testimonio es algo que se construye toda una vida. Se pierde pocos segundos. Testimonio cuesta construir. Vamos a orar y vamos a terminar.